Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio semanal de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es sábado 26 de agosto de 2023, nuestra octava edición. Los principales temas y noticias que trataremos en el día de hoy son muy interesantes, así que te animo a que te quedes hasta el final. Sin más, comenzamos. En primer lugar, tenemos que tratar el recurso del Opus Dei en el santuario de Torre-Ciudad en España ante la Santa Sede por la decisión unilateral del obispo de Barbastro en lo que respecta a la designación del nuevo rector del santuario, que ya no será de la obra. El vicario del Opus Dei para España confirma que interpondrán recurso ante la Santa Sede para que el Papa Francisco revise la situación que se ha desarrollado. El vicario Ignacio Barrera informó a los miembros del Opus Dei del actual estado de las tensiones o el conflicto en relación con el santuario de Torre-Ciudad entre el Opus Dei y el obispado de Barbastro. Cito textualmente palabras del propio Ignacio Barrera: el obispado ha desestimado, atención, el recurso en primera instancia. Así que ahora procede a interponer recurso al dicasterio correspondiente en Roma. Se ha solicitado una medida cautelar para que se suspenda el nombramiento hasta que se resuelva la cuestión, pero estamos en verano y puede que no llegue a tiempo. Estas palabras son muy interesantes porque nos indican varias informaciones al respecto. En primer lugar, que se interpuso un recurso por parte del Opus Dei ante el propio obispado de Barbastro, que es a lo que se refiere como ese recurso en primera instancia. Ese recurso no surtió efecto y por tanto el vicario para España indica que ahora procede a interponer el recurso ante el dicasterio correspondiente en Roma, ante la Santa Sede. También nos indica cómo se ha solicitado una medida cautelar para que se suspenda ese nombramiento del nuevo rector hasta que se resuelva el conflicto a nivel jurídico, a nivel legal, dentro de la propia Iglesia Católica. Pero el propio vicario reconoce, como estamos en verano y que quizás no llega a tiempo, pues la medida, y habrá que ver entonces qué pasa. Por otro lado, están estudiando en el santuario de Torre-Ciudad por parte del Opus Dei qué hacer hasta que llegue esa posible resolución. No se quiere realmente crear un conflicto, una tensión, así que lo más probable es que si el nuevo rector llega para tomar posesión e insiste en quedarse, se le habilite una zona en la ermita, en palabras del propio vicario. Es decir, que se cooperará en el día a día. Lo único que, bueno, se esperará que el conflicto se resuelva por la vía, vamos a decir, jurídica ante la Santa Sede, pero en el día a día, si el nuevo rector está allí, pues se le facilitará por parte del Opus, pues su día a día, ¿no? El vicario del Opus Dei en España compartió con algunos de sus colaboradores las últimas novedades del conflicto de Torre-Ciudad tras la celebración el pasado domingo de la fiesta de la Virgen. Recordemos que el pasado domingo fue el 20 de agosto, día de la celebración de la festividad de la Virgen de Torre-Ciudad, en la cual tuvo presencia el obispo de Barbastro, el nuevo rector, e inclusive hubo algunos comentarios dentro de la celebración eucarística por parte del obispo respecto, pues, a esa nueva toma de posesión por parte del rector por él designado. Al respecto tengo un vídeo en el canal que os invito a que veáis
está el enlace en la caja de la descripción. En un resumen que se ha enviado a los miembros de la prelatura para informar del estado de la situación del caso de Torre Ciudad, se admite que, cito textualmente, básicamente no hay nada nuevo con respecto a lo que ya se sabía. La situación está estancada. En lo referente al nombramiento de rector, el vicario para España informó a sus colaboradores que se presentó un primer recurso ante el obispado de Barbastro, que lo ha desestimado, como ya hemos mencionado. Así que ahora procede a interponer el recurso al dicasterio correspondiente en Roma y el propio vicario indica que deben estar muy tranquilos porque desde un punto de vista jurídico, y esto me parece muy interesante, parece que todo está bien justificado, pero hay que rezar para que la instancia que tiene que resolver lo haga bien. Me está indicando el vicario del Opus Dei para España que en lo que respecta a nivel jurídico, en sus propias palabras, está muy bien fundamentada jurídicamente su recurso. Entiende que desde un punto de vista jurídico se le tendría que dar la razón al Opus Dei, pero deja la prudencia de que, bueno, tendrá que ser la instancia correspondiente en la Santa Sede que lo analice y como en sus propias palabras lo haga bien para que realmente les den la razón. Y finalmente se lee en ese resumen que está la negociación para que Torre Ciudad se convierta en un santuario diocesano. Tal y como sostiene el Opus Dei, tenemos que decirlo así porque la versión del obispado difiere, la iniciativa para convertir a Torre Ciudad en santuario diocesano partió del Opus Dei, informó el vicario para España, y es un paso necesario si se quiere que en un futuro Torre Ciudad sea un santuario internacional. Sin embargo, Ignacio Barrera, el vicario, expone que las negociaciones en lo que respecta del estatus del santuario están un poco estancadas, pues hay algunos puntos que son de difícil cumplimiento, en los que no se ha llegado al acuerdo o que son inclusive incompatibles con la propia realidad del Opus Dei. Me parece que es una información muy interesante porque por la celebración del 20 de agosto de la Virgen de Torre Ciudad, en la cual se dio la entrega simbólica del relevo al nuevo rector del santuario, al cual le fue cedida la predicación de la homilía por parte del propio obispo. El obispo además manifestó que todo se hizo conforme a derecho. Todo parecía que estaba ya más que cerrado. El propio vicario para España del Opus Dei estuvo presente de manera muy cordial. Se entendía que esto estaba en una línea de aceptación del hecho, pero se ve como, aunque se intenta mantener esa cordialidad, a nivel del propio funcionamiento jurídico-administrativo, pues el Opus Dei pues ha tomado, porque considera que no está correcta esa decisión, pues ha tomado primero un recurso en primera instancia al obispado y al no tener efecto ha elevado el recurso ante la Santa Sede y está en su derecho. Hasta aquí todo está correcto. El Opus Dei está ejerciendo su derecho de que se revise el caso en el que entienden que han sido de algún modo lesionados sus derechos y habrá que esperar a qué responde la Santa Sede a este respecto. Por tanto, el proceso del santuario de Torre Ciudad no se ha cerrado, parecía que sí, pero no. Habrá que ver cómo evoluciona a nivel jurídico canónico. En segundo lugar, el Comité Central de los Católicos Alemanes, que fue y es, recordemos, protagonista del camino sinodal alemán, aplaude, atención, la nueva ley de autodeterminación de sexo, similar a la española. El hecho de que el Gabinete Federal haya aprobado el proyecto de ley de autodeterminación es un hito, afirmó el miércoles pasado en Berlín la presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, comité que ha sido uno de los protagonistas dentro del camino sinodal alemán, dando apoyo a su convocatoria y su desarrollo en todo el proceso. En una declaración sobre el proyecto de ley,
El Comité de los Católicos Alemanes ya había recibido con júbilo el objetivo de crear una regulación uniforme para el cambio de género y nombres en el registro civil, que se base en una decisión autodeterminada de los afectados. En el marco del cambio legal pendiente, el comité también pidió a la Iglesia Católica que implementase el cambio de paradigma asociado, es decir, que a nivel de la Iglesia se aceptase este cambio de la percepción del género, de las identidades en la sexualidad. El comité y su presidente explicó que el reconocimiento de los derechos de las personas trans e inter también está en la propia agenda de la Iglesia. En tercer lugar, una secta religiosa instalada en Portugal exige su independencia al país. La revista Visão, muy popular en Portugal, ha informado que un grupo de personas que está liderada por el líder espiritual Agua Akbal Pinheiro está asentada, esta comunidad que es una secta, en Oliveira de Hospital, en el centro del estado de Portugal. Según ha anunciado la revista Visão, una comunidad de decenas de personas, con mujeres, hombres y niños, se ha instalado en una finca propiedad del famoso futbolista Pione Sisto para desconectarse del mundo exterior y vivir bajo las reglas de un filósofo espiritual británico llamado Agua Akbal Pinheiro. La secta exige que Portugal reconozca la autonomía de lo que ellos denominan Reino de Pineal como Estado soberano. La Cámara de Oliveira do Hospital determinó la apertura de investigaciones oportunas por parte de las autoridades para ver qué está pasando allí. En cuarto lugar, existe el riesgo de un cisma dentro de la Iglesia Síro-Malabar, que es parte de la Iglesia Católica. 500.000 de católicos indios desobedecen al Papa Francisco en la Iglesia Católica Síro-Malabar o Iglesia Síro-Malabar, que es una de las 23 iglesias sui juris integrantes de la Iglesia Católica, que sigue la tradición litúrgica caldea o siria oriental. Tiene su sede en la India. El credo local, apoyado por los laicos, atención, se mantuvo en su postura. De hecho, en al menos un par de las 6 iglesias que acataron el ultimátum de la Santa Sede para el cambio litúrgico, los católicos abandonaron la misa apenas constatar que los sacerdotes la estaban celebrando según el rito unificado que había sido impuesto por la Santa Sede. Este conflicto, que ya dura 2 años, es decir, que ya lleva en desarrollo cierto tiempo, ha visto o supuesto, atención, la dimisión del arzobispo Anthony Carigil, quien renunció por no poder implementar el rito unificado. Para sucederlo, en la guía de la arquidiócesis, el Papa Francisco nombró a Monseñor Andrews Tazhat. Fue él quien pidió la ayuda a la Santa Sede al tampoco tener la capacidad para poder implementar el nuevo rito. ¿Por qué? Los laicos, pero también el propio clero, querían su rito tradicional sin esas modificaciones o esa actualización. El Papa entonces envió al jesuita Cyril Basil, quien fue recibido lanzándole huevos y entre otras contestaciones. Tras la adopción hace 2 años de la reforma litúrgica, el pasado domingo concluía el plazo oficial dado por el delegado enviado por el Papa, Cyril Basil, a India para arreglar la situación creada en la más grande de las diócesis católicas de rito síro-malabar, la más importante. Pero se ha visto como en solo 6 de las 325 parroquias de la arquidiócesis de Ernakulam Angamali se celebró la Santa Misa con el rito unificado.
aprobado por el Vaticano tras el ultimátum del obispo Cyril Basil. Es decir, a pesar del ultimátum y de esa fecha límite, tan solo 6 de las 325 parroquias se celebró con el nuevo rito unificado, cual es un fracaso total. Al menos un centenar de feligreses acamparon desde muy temprano en la Catedral de Santa María, iglesia primada de la arquidiócesis, para no permitir que nadie celebrase la misa allí. El expresidente de la Conferencia Jesuita del Sur de Asia invitó a su hermano jesuita a comprometerse con los católicos locales y declaró que este parecía convertir la Eucaristía en un arma, con su última advertencia sobre la liturgia siro-malabar bajo el disfraz de la obediencia. Se está refiriendo al enviado del Papa para intentar imponer esa reforma. El sacerdote jesuita Stanislaus Aya, profesor de Teología Moral de la Facultad de Teología de Vidyayoti de Delhi, señaló que las acciones del obispo Basil, el delegado del Papa, revelan explícitamente que el uso de la autoridad en la Iglesia se ha vuelto central. Y añadió: esperaba que el arzobispo Basil viniera a escuchar con reverencia y respeto a los diversos electores a hacer un informe verdaderamente fundamentado en el espíritu de la sinodalidad y a presentarlo al Santo Padre. Casi no veo que se lleven a cabo ninguno de ellos. Lo cierto es que, siendo la arquidiócesis de Ernakulam-Angamali la más numerosa de la Iglesia Católica Siro-Malabar, con 500.000 de fieles, es también lo que ha supuesto pues un riesgo inminente de cisma, porque esta es la principal diócesis y no están por la labor ni su clero ni sus laicos en aceptar la reforma impuesta, aprobada por la Iglesia. Veremos qué es lo que ocurre. Y en quinto lugar, Monseñor Richard Antal de Estados Unidos analiza el perfil del nuevo prefecto de la doctrina de la fe. Monseñor Richard de Estados Unidos analiza el perfil del nuevo prefecto para la doctrina de la fe y manifiesta que le hicieron al nuevo cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido por muchos como Tucho, a principios del mes de agosto, las preguntas de rigor sobre su nombramiento, para conocer mejor su perfil. Estas incluyeron algunas preguntas sobre su manejo de las acusaciones de abusos en la Iglesia, sus comentarios sobre las bendiciones para parejas del mismo sexo y el aparente cambio de la misión del dicasterio para la doctrina de la fe. El Papa Francisco le escribió a Fernández una carta diciendo que en el pasado la institución, encabezada durante años por su erudito predecesor Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, en lugar de promover la teología del conocimiento, se persiguieron posibles errores doctrinales. Lo que espero de ti es algo muy diferente. El nuevo cardenal Fernández ha calificado esta advertencia como un punto de inflexión. Me parece que este concepto de dicasterio es realmente algo diferente. Una institución que se forjó al calor de conflictos que amenazaban la verdad de la fe, tiene la misión de defender la ortodoxia. Decir que su misión es promover conocimientos teológicos presuntamente nuevos parece querer combinar las operaciones de ser el bastión de la defensa de la fe y, por otro lado, ser el vehículo del cambio, según la visión de Monseñor Richard. Y Monseñor Richard analiza y expone que el nuevo cardenal Fernández justifica la nueva misión del dicasterio lamentando la falta de teólogos de la altura de Rahner, Ratzinger, Congar o von Balthasar, y manifiesta que él mismo se pregunta cómo pueden pensar los teólogos que hoy ejercen la falta de estima que les tiene el nuevo cardenal, porque está diciendo que no hay teólogos de la altura de estos teólogos del pasado. Por otro lado, su comentario sobre la estimación negativa del dicasterio en 2021 sobre una bendición aprobada para parejas del mismo sexo en Alemania manifiesta que la declaración no parece del estilo de Francisco. Reconoce que hay expresiones que son teológicamente correctas, pero que pueden malinterpretarse fácilmente.
y que es algo complejo. Monseñor Richard manifiesta que esta entrevista, dada a principios de agosto por el nuevo cardenal Fernández, probablemente se realizó en el contexto del rechazo que se produjo debido al anuncio de su nombramiento y para querer dar una visión cercana a su persona y facilitar así la aceptación. Y hasta aquí la información de esta semana. Espero que haya sido de vuestro interés. Me encantará saber vuestra opinión concreta de cada una de las informaciones en la caja de los comentarios si estáis viendo la entrega por YouTube o a través de los diversos medios y cauces de las redes sociales si estáis escuchando el podcast. Sin más, me despido de todos vosotros, os envío un gran saludo.